Saludos a todos los oyentes, a todos los que siguen la palabra del Señor a través de este medio que estamos usando para los cultos de enseñanza aquí, la iglesia, la congregación, Nuevo Pacto, la Resurrección. Gracias a todos ustedes que están demostrándoles al Señor que ustedes quieren crecer en el conocimiento, crecer en sabiduría, crecer en gracia. Y gracias damos al Señor por la oportunidad que nos da de que se logre todo eso, lo que está escrito, que nosotros debemos ir creciendo, que nosotros debemos conocerlo al Señor cada día, alabar y glorificar sus maravillas. Amén. Vamos a orar al Señor para darle gracias y que Él sea guiando este culto, sea guiando este culto de enseñanza, la palabra que hoy Dios nos va a dar, nos va a sembrar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todos aquellos que has permitido que estén, los amigos que están escuchando y viendo este video, pues Señor, bendición sobreabundante en su vida, que ellos reconozcan y entiendan que solo tú eres el único proveedor, solo tú eres el único que da paz, solo tú eres el único que da vida eterna. Y mis hermanos, pues que la paz de Dios pues siga anidando en sus corazones y con esa misma paz entreguen al mundo entero. Gracias, Señor, por este día. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu esté tocando a cada uno por medio de tu palabra, que nos redarguya, que nos enseñe, que nos instruya, Señor. Gracias, porque tu palabra es así. Tu palabra penetra, tu palabra revela, tu palabra nos hace ver la verdad de cómo estamos nosotros. Y gracias por ello. Gracias por tu palabra bendita. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Gracias, Señor. En este día entregamos a ti este culto, entregamos a ti, Padre amado, la dirección de esta enseñanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, el martes pasado, el video pasado, estuvimos hablando de la cuarta pieza de la armadura de Dios. ¿No? Lo que pasa es que hoy ya nos tocaría ver la quinta pieza. Y estuvimos viendo el escudo de la fe, la cuarta pieza que habla Efesios 6. Desde el 14 vemos cómo nos habla del cinturón, nos habla de la coraza, nos habla del calzado, estar calzado con el apresto del evangelio. El versículo 16 es la cuarta pieza del escudo de la fe. Mi hermano, si usted no escuchó, pues regrese al video anterior a este y podrá usted ver ahí, pues, ¿no? El escudo de la fe. Creciendo, más abajo vamos a poner, pues, cómo usted puede encontrar el video anterior, pues, usted lo puede ver con el nombre, condiciones para el crecimiento espiritual. Estamos viendo la armadura de Dios, el escudo de la fe. Así usted puede encontrar el video anterior. Este video pues lleva el mismo tema, pero es la parte 2. ¿Por qué? Porque Dios quiso así que extendamos un poco más para hablar sobre la fe, porque cada uno de ellos es extenso. Pues le digo algo, mis hermanos y amigos. Usted puede hablar de Efesios 6 sobre la armadura de Dios. Usted lo puede hacer en 1 minuto, en 2 minutos, y usted puede explicarlo. Lo lee y lo explica en un tiempo de 1, 2, 3 minutos, 5 minutos. Pero así como lo puede hacer de rápido, también esta enseñanza se extiende a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses y hasta más. Si usted profundiza y lo hace explicativo, expositivo, usted se va a extender en esta enseñanza, porque esto es profundo. Esto es lo que nos va a mantener firme. Esta enseñanza no la podemos pasar por alto. Y quien la da así, solo lectura y decir esto es así, esto es asado, y
y no le dé la importancia, pues no sabe lo que está hablando, no sabe dónde está parado. Amén. Una cosa es que lo dé para que yo sepa que en Efesios 6:14 habla de la armadura, y otra cosa es que yo comience a extenderme, porque hay que hablar de cada una y entender por qué está escrito ahí, por qué quiere el Señor que nosotros vistamos de esa armadura. Porque caso contrario pasará como muchos, que estamos desnudos porque no sabemos para qué es eso. No creemos que tiene importancia en mi vida, y comenzamos a usar otras cosas que no son de vida, que ya nosotros a este tiempo ya lo sabemos, porque ya lo hemos explicado. Y sabemos por qué estamos explicando esto a detalle, porque ha habido muchos errores. El enemigo ha torcido la enseñanza. El enemigo ha metido información para que usted no tenga la protección real, bíblicamente hablando. Y muchos aún siguen creyendo en otras cosas que no son las verdaderas, cubriéndose su relación con Dios con cosas que no son para cubrirse. Y este es el momento donde Dios está enseñándole a sus hijos que tomen la palabra de verdad como debe ser. Amén. Ceñidos nuestros lomos, ceñidos con la verdad, cubriéndonos con esa vestidura que son la armadura de Dios. Amén. Y vamos a hacer un resumen antes de entrar a la segunda parte del escudo de la fe. Estuvimos hablando en el video anterior que el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo que podéis apagar los dardos de fuego, lo dividimos en tres partes. Hay tres enseñanzas en ese versículo. La primera que vimos es la seguridad que Dios provee. Es la primera parte donde está la primera coma, sobre todo. Sobre todo quiere decir que aparte de las tres piezas que ya le estoy proveyendo, que ya le estoy dando, sobre todas esas piezas hay un escudo. Eso es lo que le está diciendo ahí. Amén. Y usted puede ver ahí, ¿no?, cómo hay una fila de escuderos que, aparte de tener su protección en su cuerpo, tienen una más, que es el escudo. Esto es una protección doble. Dios nos protege doblemente, nos está enseñando ahí. Tienen protección con la fe tremenda. Y eso es una seguridad eterna, el escudo de la fe. La fe es una seguridad eterna. Amén. Entonces Dios nos da una armadura que nos da seguridad. Usted tiene que sentirse seguro de lo que Dios le provee, de donde usted está, de la fe en Dios que usted está teniendo. Amén. Esa es la seguridad que usted le da cuando sale de casa. Esa es la seguridad que usted tiene cuando está en un trabajo, va a predicar o va a hacer cualquier acción en su vida. Tiene una doble protección, que es el escudo de la fe. Usted no puede estar sin ese escudo. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los problemas por estar sin el escudo de la fe? Segunda parte del versículo 16 es tomando el escudo de la fe. Amén. Aquí hicimos énfasis de tener fe plenamente en Dios. Dios nos manda a tomar el escudo de la fe. ¿Por qué nos manda a tomar? Que tomemos el escudo de la fe. Porque Él sabe que nosotros en el mundo teníamos o tomamos otro tipo de fe. Nosotros confiamos en otras cosas. Confiamos en amuletos. Confiamos en el hombre. Confiamos en nosotros mismos. Pero Dios nos dice a los hijos de Dios que tomemos el escudo de la fe, o sea, su escudo.
Quien toma el escudo de la fe de Dios sabe que Dios es justo, sabe que Dios es misericordioso, sabe que Dios es santo. Quien no toma ese escudo, ese es el que anda dudando. Aquí viene la pregunta: ¿dónde está tu fe? Dependiendo dónde está tu fe, será el resultado de tu vida, donde llegues. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe cuán débil somos sin Él. Por eso vemos también el ejemplo de que cuando tenemos una fe no en Dios, nuestra fe es débil. Cuando no confiamos totalmente en Dios, nuestra fe es débil. Amén. Por algo dijo el Señor en Juan 8:31. Dijo: entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En mi palabra. Cuando usted está sujeto en la palabra de Dios, oiga, usted, su fe se fortalece. Pero cuando usted está sujeto en creencias, en cuentos, en fábulas, en que dime y él te diré, es que yo tuve, es que a mí me dijeron, es que así me enseñaron, pero usted no tiene la firmeza de que lo que usted sabe está escrito en la palabra, de que usted está sujeto, todo lo que dice, todo lo que piensa está sujeto a la palabra de Dios, pues su fe es débil. Y el diablo sabe, y por eso que el diablo quiere que tu fe esté sujeta a otras cosas menos a la palabra de Dios. Porque cuando usted aprende cosas que no son de Dios, usted no es discípulo de Dios. Escrito está: si permanecieres en mi palabra, mi palabra, la que yo he dado, la que está escrita, no la que el hombre se inventa para ser mejor, no la que el hombre se inventa para agradar a Dios, no la que el hombre se inventa para agradar al hombre, no la que el hombre se inventa para decir yo soy santo. No, estamos hablando de la palabra escrita, el rema de Dios. Esa palabra que Dios nos enseña, y si usted de ahí se agarra, ahí dice el Señor, será verdaderamente mi discípulo. ¿Ok? Usted puede ver muchos predicadores, muchos evangelistas, usted puede ver mucha gente que está enseñando la palabra puerta a puerta, pero si aquellos no están enseñando totalmente lo que está escrito, sino que hablan palabras que ni siquiera están en la Biblia, pues mis hermanos, esos no son discípulos de Dios, de Jesús. No son, porque están hablando cosas que le enseñó un pastor que se inventó por ahí, que están hablando cosas que escucharon por ahí y les gustó y se ve bien, o vieron algún milagro con esa palabra, pero si no está escrito. Usted es discípulo de aquel que le aprendió, pero no discípulo de Jesús. Ténganlo claro. Amén. Fe es igual a obediencia. Si usted obedece la palabra, su fe va a estar firme. Si usted no obedece la palabra y obedece la palabra del hombre, pues esa fe no tiene validez. Amén. Y el tercer punto que vimos en el versículo 16 es: ¿para qué sirve el escudo de la fe? El propósito del escudo de la fe es apagar los dardos del maligno. Esos dardos son dardos de fuego. ¿Sí? Satanás, él no anda con rodeo. Escúchalo. Satanás no anda con rodeo. Él no anda con juego. Él no anda jugando. Él anda en serio. Amén. Lo aprendimos en el video anterior, la enseñanza del martes anterior. Sed sobrio y velad. Resistid firmes. ¿Sí? Tenemos que protegernos, hacer una barrera, cubrirnos con ese escudo para todos esos dardos de fuego que vienen. Mire, no simplemente son dardos, sino que dardos de fuego tira. Mire, él ya va a matar, a quemar. Él usa sus demonios. El cristiano tiene que estar apagando los dardos de fuego. ¿Con qué? Con el escudo de la fe.
no con sus pensamientos, con sus ideas, no con sus fuerzas, sino con el escudo de la fe. Y hoy vamos a aprender qué son esos dardos de fuego. ¿Qué son esas flechas? ¿Por qué le llama dardo de fuego? ¿Y cuáles son esos dardos? Algunos ya lo saben. Usted, mi hermano, que tiene conocimiento de la palabra, que ha estudiado ya esto, usted ya lo sabe. Pero hay otros que no lo tienen muy claro y hay otros que no saben nada, recién están aprendiendo. Entonces es necesario enseñarle antes que el enemigo le enseñe otras cosas. Dice la palabra del Señor que no demos lugar y no ignoremos su maquinación. Entonces no le vamos a dar lugar a que el diablo meta otra información que no es la real. Ese es uno de los problemas de nosotros los pastores, evangelistas, que enseñamos y no caemos en cuenta lo que el Señor quiere que enseñemos bien y no dejemos dudas. Que ayudemos al que recién está empezando. Amén. Para que no pase lo que le pasó a Eva. Dudó. No tenía claros los conocimientos. ¿Y qué hizo el enemigo? Le cambió la información. ¿Usando qué? Usando la palabra. Usando la palabra. Recuerde que el diablo no va a entrar así directamente y a demostrarse como él. Él tiene que escudarse de algo que no parezca malo. Entonces, ahí es donde entra mi fe. A soportar los dardos de fe. Los dardos de fuego. Amén. Así que vamos a la introducción. ¿Qué son esos dardos? En el griego quiere decir velos, se traduce también como misil, dardo, jabalina o flechas. En la antigüedad esta arma se utilizaba para dañar al contrincante, desorientándolos de todo y quemar sus posesiones. Estos dardos de fuego, pues usted ha visto ya videos, películas, como esas flechas con fuego quemaban todas las aldeas de aquellas personas que eran sometidos a aquellos que atacaban con flechas de fuego. Cuando uno de esos dardos caía sobre un soldado, lo hería y sobre todo sacaba a los soldados de la ruta de la batalla. ¿Qué más producía ahí? Producía en ellos el temor. Imagínense, una vez que ya era alcanzado por alguna de estas flechas o dardos, ¿qué entraba en él? El temor, pues a morir, el temor a que ya pues, estaba perdido. Esto es lo que hace el diablo. Esto es lo que pretende. Que nosotros salgamos del propósito de Dios con temor y con muchas cosas más. Que nos infunde una vez que le hemos dado la oportunidad, que nos queme o nos dañe con esos dardos. Si el enemigo consigue sacarnos del propósito, él ya tiene el blanco y el avance sobre el terreno. Porque tú no estás con Cristo. Al no estar con Cristo, ya el enemigo toma terreno. Y cuando ya ves, estás lleno de temor. Hay un ejemplo de un chico que también dio testimonio de que él estaba siendo atacado por estos pensamientos, por los dardos, y lo acusaba con pensamientos impuros, y él era cada día esos pensamientos, él le atacaba y le atacaba. Esos son los dardos de fuego que le llegaban. Él se metió en ayuno y oración, y en pleno ayuno le atacaba y le llegaban esos dardos. Satanás no es tonto. Él insiste con esos dardos apuntando hacia aquellos que representa una amenaza en el terreno. Él sabe la debilidad que teníamos en el mundo y comienza a atacar y atacar y atacar. Pero el chico devoto experimentó esa batalla contra esos pensamientos impuros. Como él amaba al Señor de verdad, él pues no se dejó amedrentar y no dejó que esos pensamientos se aniden y los haga suyo. Una cosa es que lleguen los pensamientos y otra cosa es que usted lo anide y lo haga propio. Ahí es el peligro. El peligro no es cuando llegue, porque puede llegar y usted lo puede sentir, usted lo puede identificar, pero el problema es cuando usted
toma esos dardos y se deja quemar. Usted se apropia y cree ya en todo lo que hay en su mente, en todo lo que ya llegó. ¿Sí? Las batallas que enfrentamos nosotros los cristianos son batallas físicas, no son batallas físicas, son batallas que ocurren en nuestra mente. En nuestra mente pecaminosa constantemente nos cuestionamos el porqué de las cosas, razonamos y determinamos lo que es mejor para nosotros de acuerdo a nuestro conocimiento. Ahí nosotros pensamos que es bueno, que es malo, esa es una lucha constante. Y los ataques de Satanás van a ser mayores para todo aquel cristiano que quiera cumplir con la voluntad de Dios. Amén. Mientras más queremos meternos, más vamos a tener esos ataques. Amén. Así es. Y este chico pues confiesa que el Señor un día le reveló lo que estaba ocurriendo. El diablo estaba enviando pensamientos impuros. Y el Señor le dijo que no se amedrente, que siga adelante, creyendo en Él, confiando en Él, que siga orando, que siga meditando en la palabra de Dios, porque eso le iba a fortalecer y iba a hacer la barrera de él. Aumentando su fe, pudo rechazar todos esos dardos, el cual el enemigo le estaba dando, todos esos dardos. Porque ahí entraba uno de los primeros dardos que mete el enemigo, la duda. Ahorita vamos a hablar cuáles son esos dardos que el enemigo provee. Provee, le digo así, porque es lo que pone en la mente de cada uno de nosotros. Uno de esos dardos es la duda. ¿Qué es la duda? La duda es justo lo contrario de la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y cuando la duda entra en nuestras vidas, ya no estamos caminando en fe. En consecuencia, ya no agradamos a Dios. Cuando viene la duda, el enemigo me saca del propósito. Siempre de lo que dudas es aquello que Dios ha planeado hacer. ¿Me entiendes? Cuando Dios pone un propósito en ti y comienzas a dudar de ese propósito, comienzas a salirte del propósito de Dios. El diablo envía la duda justo para que tú te salgas del propósito de Dios. Porque el diablo ha oído que le pediste a Dios y el diablo sabe qué es lo que tú vas a recibir de Dios. El diablo sabe lo que tú necesitas de Dios. Entonces él te va a poner la duda en tu sanidad, va a poner la duda en tu bendición, va a poner la duda en el llamado. Él va a poner la duda en lo que tú tienes que hacer en el camino de Dios. ¿Me entiendes? Romanos 14:23 dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. El diablo quiere que peque. En el momento que hay duda, ya no hay fe, porque la duda es lo contrario de la fe. Y una vez que hay duda, ya es pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que proviene sin fe es pecado. Así lo está. Entonces él ya por sí ya te está haciendo pecar en el momento que estás dudando de Dios, dudando de tu propósito, dudando del camino de Dios. Otro dardo más es el temor. Otro dardo de fuego que el enemigo usa es el temor. ¿Sí? Ese es otro dardo de fuego. Y es justo lo contrario a la confianza a Dios. Cuando el diablo nos plantea un pensamiento como: no podré, no podrás, no tengo fuerza, etcétera, estás anunciando y declarando proféticamente que no puedes y automáticamente te destinas al fracaso. Él te pone el pensamiento: temes, y tú lo activas. ¿Me estás escuchando? Él te pone ese pensamiento: teme.
temer a las cosas, de hacer las cosas para Dios. Y tú lo activas. Él no es el que te hace. Él solo te pone, Él te envía los dardos. Y eres tú quien activas. Eres tú que permites que ese fuego se encienda en tu vida y te llenes de temor. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Está claro? Solo estoy dando un resumen. Usted ya profundice en esto. Nosotros estuvimos viendo, escuchando, y ya estuvimos en la enseñanza de las raíces pecaminosas. Y ahí estuvimos hablando del temor. Nos extendimos, enseñamos bastante. Usted debe tener los apuntes, aquellos que recibieron. Si Dios lo permite, lo estaremos dando también a través de este canal para que otros que no han recibido esta enseñanza pues también tengan ese privilegio de aprender más a profundidad sobre las raíces pecaminosas en el corazón. Amén. Cuando ya llega al corazón, esos dardos ya se hace raíz cuando usted ya lo activa. Entiéndame. Una cosa es que le envíen y usted sabe que le va a entrar el temor, y otra cosa es que usted ya se apropie de ese dardo. Eso, cuando usted se apropia, ya es porque ya le encendió, ya llegó a su corazón y usted está viviendo. El que ya vive en temor es aquel que ya tiene esa raíz pecaminosa. El que ya vive con temor es aquel que ya activó, ya se apropió, es aquel que se dejó ya quemar, es aquel que no puso su escudo de la fe y traspasó y llegó a su vida. ¿Ok? Usted estaba desnudo porque usted se cubría con otras cosas, y por eso que los dardos pues le ha llegado. Pero este es el momento donde el Señor pues nos está ayudando a rechazar todas esas cosas y a renunciar de todas esas cosas en las cuales nosotros lo hemos tomado y está en nuestra vida. Otra cosa es, otro dardo más, el pensamiento de enfermedad. Muchas enfermedades han sido creadas por nosotros mismos. Son pensamientos de enfermedad, una de ellas. Verán que la gente que tiene pensamientos de enfermedad son siempre las que más enfermas están. El primer pensamiento es: tengo una enfermedad, y lo único que están haciendo es darle autoridad a la enfermedad para activarla en su vida y permanezca ahí. ¿Estamos claros? Isaías 53, 4, 5 nos ayuda. La enfermedad espiritual es una de las tremendas que el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Él murió por nosotros y Él nos dio ya esa sanidad. Él ya nos limpió con su sangre. Somos por Él limpios. Otro pensamiento que viene, otro dardo de fuego que viene, es el pensamiento de escasez y de pobreza. Ese es un ataque tremendo mundial. Es otra manera que usa el enemigo para apartarnos de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial, con el Eterno. Porque al dar por sentado que viene escasez o dudamos que Dios proveerá, es allí donde entramos en el afán de la vida y comenzamos a poner los trabajos como prioridad. Escuche, ahí es donde ya nosotros pensamos que el trabajo es lo que nos va a dar la felicidad, el gozo es lo que nos va a sacar de la pobreza. Eso es lo que el diablo mete con sus dardos. Nos indica que mira cómo tus padres te tuvieron en la pobreza, pero ahora tú ya no debes vivir lo mismo como viviste cuando vivías con tus padres en la pobreza. Tú ya no le des eso a tus hijos. Entonces comienzan las dudas y comienzan ese sentimiento de escasez, de pobreza, y uno con su mente, aunque no lo crea, trae la escasez porque piensa que debe usted, o piensa usted que el trabajo es lo que lo va a sacar usted de la pobreza y de la escasez. Entonces comienza a buscar recursos y otras cosas más. Y el diablo le hace olvidar lo que dice en la Biblia, que primeramente, recordemos que debemos trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. ¿Sí? Las personas
escasas o con pensamientos de pobreza no están preparadas para vivir en la sobreabundancia. Recuerde, aquellas personas que tienen pensamientos de pobreza, no están preparadas para vivir en sobreabundancia. Es un peligro que el Señor a ellos le dé sobreabundancia, porque se van a matar, porque sus pensamientos no están alineados a la verdad. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Aprópiese de esa palabra. No se apropie de sus pensamientos de escasez y de pobreza. Mateo 6:33 dice: más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. No dejemos que nos ataque esos pensamientos de escasez y de pobreza. Y aquí viene otro pensamiento más, otro dardo más: la culpabilidad. Tremenda. La culpa es otro de los dardos del diablo para que no podamos acercarnos a Dios, porque al sentirnos indignos, no vamos a poder confiar y acercarnos a Dios y pedirle su bendición, y sobre todo adorarle con todo nuestro corazón. Por esta razón no hay que permitir ni abrir puertas al enemigo para que no tenga de qué acusarnos. Recordemos lo que significa diablo: calumniador. Así que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, cuando con corazón arrepentido piden perdón por sus pecados. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén. Si estás conforme al Espíritu de Dios andando, no tienes que andar en dudas, en culpabilidad. El acusador ya fue derrotado. Ya no permitas que el diablo te esté acusando, o alguien venga y te acuse de las cosas que hacías en el pasado. Dios ya te perdonó. Otro dardo de fuego: el desánimo. Esa es otra arma que el enemigo usa. Está muy vinculada al temor y la duda. Son pensamientos de fracaso, de imposibilidad, de dificultad. Es cuando nos planteamos en el pensamiento la dificultad y la no posibilidad. No somos posibles, no podemos, no tengo, no quiero. Los pensamientos de desánimo son muy confusos, porque pensamos que son nuestros, pero no lo son. Estos pensamientos nos enfrían aún en nuestra relación y respuesta hacia Dios. Hebreos 12:3 dice: considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Qué nos dice esa palabra? Que Dios también pasó. No te desanimes, que Él también sufrió y nos dio el ejemplo de que no hay que desanimarse. Hay muchos que empiezan con buena fuerza, con una buena visión, y en el camino comienzan a bajarse. Por eso que en la palabra del Señor dice que es mejor el terminar, el resultado, que el inicio. Porque yo puedo ver que inicias bien, pero cómo vas a terminar es lo que el Señor nos va a probar. Amén. Ese es el resultado que quiere el Señor. ¿Cómo vas a resultar después de la prueba? No antes de las pruebas. No durante la prueba, sino después de la prueba. Efesios 6 nos enseña. Y luego de todo eso, estad firmes. Eso es lo que quiere el Señor. Que termine firme. Está bien que empiece con fuerza, pero termina con más fuerza. Otros pensamientos más, o otros dardos más de fuego, es los pensamientos malos. Tremendo. Estos pensamientos son inyecciones que inflaman la pasión para empujarnos a transgredir y apartarnos de Dios. Pensamientos que sabemos que son malos, pero que tenemos
que llevarlos cautivos en la obediencia a Cristo Jesús. Sabemos, pero están ahí y no los llevamos muchas veces cautivos. En otras palabras, cuando entran estos pensamientos de maldad, tenemos que llevarlos en oración a la presencia de Dios y dejarlos allí. No lo anidemos, no le demos vuelta a los pensamientos de que sí, que tú, que este y el otro, y pensamientos y cosas tremendas, pensar mal de mi hermano, hablar mal de mi hermano. Esos son pensamientos malos. Cuando andamos en chisme, son pensamientos malos, porque el pensamiento se vuelve acción. Primero lo pensamos y después lo hablamos. Cuando usted ya habla, critica a su hermano, cuando usted juzga a su hermano, es porque ya hubo un pensamiento malo en su mente y usted no se ha dado cuenta. Usted ya lo dejó anidar ahí. El dardo llegó a su mente, a su corazón, y comenzó a hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted ya comienza a hablar mal de Dios o comienza a hablar mal de su hermano, es porque ya hizo su trabajo en su mente, y en su corazón comienza a botar toda la basura que hay. No permitamos que ese pensamiento entre abiertamente a la casa de Dios, que es nuestra vida. Nosotros somos la casa de Dios. No permitamos que entre a nosotros. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea que cualquier cosa que te lleve a los deseos de la carne son dardos de fuego y proviene de Satanás. Estas áreas de nuestra vida debemos entregársela a Dios todos los días. Reconocer que necesitamos que nos dé fortaleza para no ceder a la tentación. Cuando lleguen estos pensamientos a nuestra mente, debemos llevarlos cautivos, recuerde mi hermano, cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y recordar que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Acuérdate que el campo de batalla es nuestra mente. El enemigo está constantemente enviando dardos. Satanás conoce cómo nos comportamos antes de conocer a Dios. Él conoce cómo nos comportábamos, cómo era nuestra vida antes de conocerlo a Dios. Y es por eso que Él ya va a saber qué dardos nos va a tirar. Entonces, saber por dónde puede atacarnos es una ventaja para nosotros, porque ya tenemos que proteger bien todas esas áreas. Amén. El escudo de la fe nos va a ayudar ante los dardos de fuego. Los dardos de fuego son para probar cuán fuerte es tu fe, cuán fuerte es tu escudo. Si tu escudo es débil, no vas a resistir y van a lograr dañarte. Si tu fe es débil, si tu fe no es fuerte y es débil, el resto va a estar débil en tu vida. Pero es nuestra responsabilidad fortalecernos, fortalecer este escudo para que sea impenetrable. Como creyentes debemos estar preparados y fortalecer nuestra fe. ¿Mediante qué? Mediante el estudio de la palabra y la oración, para que cuando vengan esos dardos, el daño sea mínimo o ninguno. Para que nuestro escudo sea fuerte, nuestra fe debe sostenerse sobre la roca que es Cristo. Y esta roca, aleluya, nada la podrá mover, ni nadie podrá mover. Si yo estoy agarrado de esa roca, nadie me podrá mover. Amén. Así se ha dicho y así está escrito. Aleluya. Y recuerda que la palabra va primero.